Hola chicos, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a charlar un poco de la tarea o una de las actividades que les había dejado para hacer, que era interpretar, en uno de los puntos era interpretar qué significaba la frase en la canción de Drexler de Al otro lado del río, del 2005, que ganó el Oscar a la mejor canción. Interpretar qué quería decir Drexler cuando expresaba y yo soy un vaso vacío, ¿no? Eh, un poco como les puse en la explicación, no hay una única explicación sobre esto. Cada uno hizo una interpretación personal y es válida, porque el arte es así, cada uno hace una interpretación y es válida. Yo un poco voy a darles mi opinión, que no deja de ser eso, una opinión, y quizás, bueno, como vi la película y conozco más o menos la historia de esa época y del Che y todo eso, a lo mejor tengo alguna herramienta adicional. Bueno, acá tienen ustedes la letra completa de la canción y bueno, voy a tratar de contextualizárselas un poco. Acá te habla en la primera estrofa, ¿no? Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. La canción habla del otro lado del río porque él en Perú, trabajando como ayudante en un leprosario, los médicos estaban en la costa y había una isla que estaba aislada. En esa isla aislada vivían los leprosos. Entonces hay una referencia en eso de creo que he visto una luz al otro lado del río, en cruzar un poco ese río que separaba aún a los médicos que eran buena gente, porque en realidad eran buena gente. Los médicos estaban cuidando leprosos con ningún tipo de apoyo, digamos, muy poco apoyo de parte del Estado peruano. Y eran de los buenos, digamos, y aún así los tenían como segregados. Había una discriminación o una segregación implícita en tenerlos del otro lado del río. Entonces ahí, ahí es como que el tipo cuando dice creo que he visto una luz al otro lado del río se refiere aún a eso, que como están las cosas, aún los buenos todavía hay un río que separa a los más pobres, digamos, de las personas que aún que no son los malos, que son los buenos, digamos, de la sociedad capitalista como él la ve, o sea, ¿no? Bueno, después dice, bueno, vuelve el día, se irá pudiendo poco a poco el frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Bueno, eso es puro poema que no lo voy a analizar desde lo económico. Y después sí, acá pone un poco de esperanza, ¿no? Sobre todo creo que no todo está perdido. Ahí es donde sí coincido con ustedes, con muchos de los análisis que leí, que sí, que le da, que tiene una esperanza. Eh, por eso cree que no todo está perdido, porque cree que hay una posibilidad, algo diferente que se puede hacer. Y ahí te dice tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío, como haciendo referencia a que todo lo que había aprendido hasta ese momento, para mí es esa, ¿no? Interpretación, que todo lo que había aprendido hasta ese momento no era suficiente, no era válido, estaba eh, manipulado por la sociedad en la cual vivía. Entonces él necesitaba en este momento, cuando ya era un adulto, cuando ya tenía cierta conciencia, y ahí sí hablamos de conciencia de clase, cuando ya tenía cierta conciencia, él estaba abierto a recibir alternativas de conocimientos para poder resolver ese problema que le hacía tanto daño a él, que era esa tanta lágrima, tanta lágrima. Y después te dice, oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Es como diciendo, allá hace referencia seguramente, o interpreto yo al menos, al tema del comunismo como alternativa para salir de estas desigualdades entre las clases más bajas y las más acomodadas. Un poco creo que es eso. Bueno, después sigue la canción, ustedes lo tienen acá, pero creo que básicamente lo que yo les quería hacer o lo que les preguntaba era esto, ¿no? O sea, qué es lo que busca él. Y les dejo también como algo adicional una explicación en un video que es qué le pasó a Drexler cuando recibió el Oscar, el Oscar a la mejor película en el 2005, que creo que es toda una metáfora en sí misma, ¿no? O sea, del mundo capitalista y de las cosas que todavía
dentro de ese mundo capitalista creo que necesitamos cambiar. Seguramente la herramienta, o según mi criterio, la herramienta que se utilizó en el sistema comunista no sirvió, fue una herramienta errónea. Sin embargo, no debemos perder de vista, creo yo, que sí necesitamos algún tipo de herramienta para que mejore los puntos de flojos que tiene nuestro sistema como tal. Así que bueno, esa es un poco mi opinión y los invito a que vean el video de Radio Caracol, ¿sí? Donde se comenta cómo fue la entrega de los Oscar para Drexler en el 2005 y cómo termina él esa mes cuando recibe los Oscar, qué es lo que hace y cómo termina la situación. Beso.